ante una confrontación, cómo reaccionar ante un conflicto y cómo reaccionar ante una situación de crisis. Entonces, ojalá quedara solo en un mal momento para cada uno de nosotros, pero no, desafortunadamente a veces queda un mal momento para 20, 10, 40 personas que estaban en la clase y que tuvieron pues la oportunidad de vernos en esa situación. Entonces, siempre damos lo que aprendemos y creo que seguimos aprendiendo, y aprender más requiere dar más siempre. Como dice Freire, aprendemos siempre. Ignoramos muchas cosas las sabemos, pero el aprendizaje nos mantiene siempre en una capacidad de autoactualización importante. Y partiendo de esa conciencia, podemos identificar, ¿soy el maestro que quiero ser o soy el maestro que fueron conmigo? A veces somos una combinación de los maestros que tuvimos y sabemos que muchos de ellos eran muy buenos, muy acertados, recibimos modelos interesantes y tal vez algunas conductas que necesitamos cambiar, incluso renovar. Tal vez si tuvimos una educación tradicional en la que le teníamos miedo al maestro y por ello nos sentábamos y nos quedábamos callados y solo escuchábamos, pues eso ahora no va a aplicar, porque ahora como maestro pues tengo que darle pie a esta noción de construir el aprendizaje en conjunto, de hacerlos reflexionar, de pensar de manera crítica, de relacionarnos socialmente, porque tal vez en mi tiempo yo, pues eso de las competencias para el convivir y del ser, pues ni siquiera era mencionado, pero ahora sí. Por eso debo aprender nuevas herramientas para dar algo más y evitar todas estas cosas que aparecen del lado derecho en la lista que ustedes están viendo. Luchas de poder. Cuando entramos en una lucha de poder, les decía, prácticamente ya perdimos. ¿Cómo hacerle frente a una crítica destructiva? Si estamos conscientes de que el alumno está bien y yo estoy bien, pero puede estar equivocado o yo puedo estar equivocada, entonces doy un poco más de flexibilidad para llevar esto a un buen puerto, a una buena solución. Desquites. Los estudiantes a veces saben, ¿no?, que si hacen enojar al maestro, muy probablemente les vaya mal en una calificación, y a veces no es consciente por parte del maestro. A veces no es consciente por parte de ellos mismos. Simplemente es una retroalimentación que se va haciendo como una costumbre. Al final es como una lucha de poder, de manera no abierta, como por abajo del agua. Las devaluaciones no deben pasar. Esa es otra de las cosas que cuando estamos conscientes de lo que pasa en una dinámica social, también podemos evitar. Cuando yo no reconozco al otro como capaz, como de que puede pensar y como de que puede aprender y que tal vez hoy está equivocado y mañana puede hacerlo diferente, entonces yo estoy devaluándolo. Y si yo, por un error que cometí hoy en clase, también me devalúo, entonces estoy descalificando, para empezar, mi humanidad, porque acuérdense que damos por hecho que como seres humanos pues, no nos equivocamos, solo es necesario aprender de la experiencia, no más devaluaciones. Y si yo evito la lucha de poder, el tiempo de la crítica, el tiempo de los desquites y de las devaluaciones, muy probablemente esté en mejores condiciones de evitar perder tiempo valioso para las metas educativas. Y por supuesto, faltas de respeto. ¿Por qué? Esas tampoco pueden permitirse, pero ¿cómo le puedo hacer para no imponerme de tal forma que terminen faltándome más al respeto? Eso requiere de igual la conciencia de, al final no es personal, ellos tienen un contrato aquí para aprender, yo tengo un contrato aquí para enseñar. A veces ellos no saben hacia dónde los voy a llevar, entonces debo ser más asertivo de hacia dónde queremos ir como grupo educativo. Los maestros más asertivos son los que comunican incluso estas cosas de tipo emocional y de dinámica social, tomando las mejores decisiones para actualizarnos, y lo que no ha salido bien hoy puede y debe salir mejor mañana. Así es que estas luchas de poder y a veces esta dinámica social entran en una categoría que en análisis transaccional conocemos como los juegos psicológicos, que son una especie de relaciones, estímulos-respuesta entre las personas, acuérdense de estas transacciones, pero con un mensaje oculto, con una trampa, en donde las personas, cuando ya estamos envueltos en un juego psicológico, termina la transacción y decimos,
algo no me gustó, algo no me checa, algo me incomodó, tanto el alumno como el maestro o los alumnos y los maestros. Entonces, ¿cómo podemos identificar estos patrones? Nuevamente, ¿cómo estoy reconociéndolos? ¿Cómo estoy yo dando lugar a esa dinámica interpersonal? Y sobre todo, estoy permitiendo esta comunicación clara, directa y honesta para que no haya esta otra parte no abierta que caracteriza los juegos psicológicos. Bueno, pues es importante saber si a veces favorecemos los juegos psicológicos en el aula, que no tienen nada de divertidos, o caemos eventualmente en un juego psicológico con los chicos, con los niños, con los adolescentes, y será bueno identificarlos no porque vayamos a darles terapia, no porque vayamos a enseñarles cómo comportarse, sin embargo sí para modelar mejores respuestas más asertivas con inteligencia emocional y evitar a lo mejor situaciones que requieren de otro tipo de apoyo. Y bueno, pues espero que esta charla, esta reflexión conjunta haya sido de su agrado. Yo en este momento me gustaría darles la palabra a algunos de ustedes o, no sé, tal vez algunas de las preguntas que hayan dejado en el chat. Yo estaré muy gustosa de acompañarlos unos minutos más y también les recuerdo que el curso completo lo pueden tomar en la página de Club EPE, en Educadores por la Excelencia. Cada uno de estos elementos, cada una de estas herramientas de análisis transaccional, pues están siendo analizadas de una manera más profunda con algunos ejercicios para llevar a su aula y para autoconocimiento. Y por supuesto, para quien guste, pues las asesorías pueden ser individual o grupal, con mucho gusto puedo asesorarlos también. Ahí en la página de Club EPE pueden encontrarme. Alba, pues muchas gracias, como siempre muy interesante todo esto y pues sí, es cierto, volteémonos a ver, maestros, realmente tenemos hambre de caricias y a veces no nos damos cuenta ni de las nuestras. Entonces hay que empezar por reconocer nuestras hambres emocionales para poder responder a las de nuestros alumnos. Y sí tengo aquí algunas preguntas que me voy a hacer, a tomar la libertad de expresarte, algunas de ellas, por ahí alguna quizá ya fue respondida en lo que nos decías. Y bueno, la maestra Ingrid Álvarez nos dice que de qué manera se puede estimular la participación de aquellos niños para preescolar que son muy tímidos y no se atreven a participar en clase. Me imagino que los maestros de preescolar tendrán herramientas didácticas que están en las aulas presenciales. Mi recomendación es no se limiten al momento de estar en el aula virtual. Pueden ocupar las mismas herramientas cuando son de tipo visual, pero si requieren de otro tipo de apoyos, pueden recurrir incluso a teatro, como algún video, como una canción conocida, y aunque son muy pequeñitos los niños, a veces pueden partir de situaciones que están viviendo los niños ahora. Hay niños que a veces son muy tímidos, pero porque no están acostumbrados o no quieren que mamá los vea o que papá está allí presente y se cohíben. También recordemos que tomar en cuenta todos estos factores ambientales cambiaron para ellos, no nada más para nosotros. Ellos también a veces están con que la mamá está trabajando, papá está trabajando, no pueden hacer ruido. Entonces también como que extender un poquito más o abrir nuestra conciencia de que para ellos el ambiente o el clima no es el propicio que a veces cuidamos tanto en el aula presencial. Entonces, una de esas es considerar estos estímulos ambientales, otra la paciencia. Lo que he podido observar es que entre más presionamos a un alumno para que participe en el aula virtual, menos lo hace, se siente muy presionado y entra en estrés. Y acuérdense que lo primero que hacemos cualquier ser humano cuando entramos en estrés es ponernos a la defensiva. Y para un niño pequeño ponerse a la defensiva es no participar. Muchas gracias. El maestro Walter Gómez nos dice que si el autor se dedicaba al comercio por el término transacción, que hace referencia a los aspectos comerciales, bueno, en este caso hace referencia a las relaciones, ¿no es cierto, Alba? ¿Qué nos puedes decir? Exacto. Podríamos verlo desde el punto de vista económico en cuanto a lo que damos y recibimos, pero no tiene nada que ver con economía. Es transacción, es estímulo, respuesta a lo que doy y lo que recibo, hablando en términos psicológicos. La maestra Edna Malu nos dice que está muy de acuerdo, que el apapacho psicológico es motivante. El maestro Luis Roberto
Vargas, ¿cómo incidir de forma significativa en el aula, sobre todo ahora que es de manera virtual? ¿De qué manera podemos crear ese cambio, no solo en los estudiantes, sino en el propio padre de familia, que es el más renuente al cambio? Bueno, algo que es también importante considerar es cómo nosotros reaccionamos al cambio. A lo mejor muchos de nosotros ya teníamos ciertas tablas, ¿no? En la parte virtual y nos sentimos muy cómodos. Otros tuvimos que aprender sobre la marcha. Así los padres de familia también tienen diferentes experiencias con cuestiones en línea. Para muchos de ellos también no nada más significa el aula de clases para sus hijos, sino también el trabajo, el lugar de trabajo. Entonces, realmente es a veces muy limitada las respuestas que podemos tener de los padres en cuanto a diferentes experiencias. Pero yo les recomiendo que tengan igual pues pueden partir de una asesoría con los padres o de conocer sus inquietudes. No necesariamente quiere decir que tengan que comunicarse de manera personal con todos. Yo sé que a veces la población no lo permite, pero sí considerar que pueden ser muchas las razones y eso sí, desde la parte psicológica, no lo tomen personal, jamás lo tomen personal. Pues sí, efectivamente, a veces eso, entre nuestro estrés, nuestra preocupación, pensamos que todo es contra nosotros, ¿no? Pero no, finalmente también es lo que están viviendo. Y aquí la maestra Judith Andrade nos comenta, ¿no? Por ejemplo, a ella le preocupa cómo apoyar a las madres de familia en su estado emocional. Dice que muchas mamás ya están agobiadas porque tienen que ir a trabajar, llegar a casa, hacer las labores del hogar, tener que realizar las actividades escolares, etcétera. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo apoyarlas? Lo mismo me gustaría saber. Realmente es una pregunta muy, muy amplia, pero desde la parte educativa, ¿qué podemos hacer? Desde recomendar a lo mejor ya una especie de asesoría particular, ¿no? Porque igual no todos los seres humanos reaccionamos igual al estrés y cada condición, cada hogar presenta una situación muy distinta, muy diferente. A veces como maestros en las aulas estamos acostumbrados a generalizar porque en la escuela todo es prácticamente homogéneo o así lo hacemos de repente y esa es la tendencia, que justo se nos ha estado pidiendo estas nuevas corrientes educativas, no hacer esta parte tan homogénea, sino verlos en sus características individuales. No todos los niños son iguales. Igual, en el aula virtual, no todos los papás ni todas las familias tienen igualdad de circunstancias. Está desde el que no se puede conectar, desde que para conectarse y poder escuchar ya significa una carga de estrés importante, como para la mamá o papá que todavía tienen que hacer, o sea, yo he atendido personas en terapia porque después de tener las clases en línea todavía deben hacer muchas tareas en la casa y no les da para eso y el trabajo. Entonces, sí poder platicar a lo mejor cómo hacer una planeación inteligente hablando en términos educativos, que sea tiempo valioso en el aula, tan valioso que tal vez no debamos recurrir tanto a que el alumno siga conectado mucho más tiempo después de clases, porque también no está solito. Este es estrés también para los papás, para la familia en general. Sí, de hecho, también hay una maestra aquí que nos dice que la maestra Ana Luisa López, ¿cómo puedo transmitir esa necesidad de cariño y necesidad emocional? Pues más que transmitir, es más bien como identificar, ¿no? Si me encuentro en la misma situación de mis alumnos, ¿de qué manera manejar esa situación? Así es más bien identificar cómo es tu necesidad de reconocimiento y cómo estás dándole reconocimiento social a tus estudiantes. Eso es básico. De que tenemos todos esta necesidad, la tenemos. En el aula virtual, lo que yo les recomendaría es ocupar el reconocimiento social que le llamamos positivo, no porque sea bueno, sino porque genera emociones agradables. Y en segundo lugar, reconocimiento social constructivo o adecuado, es decir, que sea útil. Si yo voy a dar ese apapacho emocional, yo sé por qué lo doy, yo sé cuál es como docente, cuál va a ser el objetivo de ese reconocimiento, ya sea desde vincularme con mi estudiante, que atienda de manera positiva la clase, o incluso apoyarlo emocionalmente si no está favoreciendo esa parte emocional en el aula.